Ciudad de México, la ciudad de los palacios, la ciudad que nunca duerme. En esta antiquísima ciudad se encuentra la colonia Roma, de todos conocida por sus históricos edificios, cuyas fachadas rememoran la esencia de épocas diferentes, de tiempos que se han marchado ya. Varias de estas construcciones cuentan con su historia propia, muchas de las cuales han sido transmitidas por la Conseja Popular de voz en voz a lo largo de las generaciones. Y es que aquí, cuando alguien hereda una de esas construcciones añejas, la fortuna pareciera tener un humor muy negro, quizás macabro, en el que a veces es mejor pensarlo dos veces antes de aceptar una herencia que nadie ha querido reclamar por años. Esta es la leyenda de una vieja casona enclavada en esa antigua colonia de la Ciudad de México. Es la de la llamada Casa Negra, Casa Mondragón o la llamada Casona de Fidel, escenario de varias leyendas urbanas y de sucesos paranormales que aparentemente han ocurrido dentro de la abandonada y olvidada mansión, y esta leyenda dice así. Es el esposo quien hereda una antiquísima propiedad en uno de los barrios más icónicos de la ciudad. Pensando en mil y una posibilidades favorables, junto a su esposa, manda reparar la casona para habitarla. Hasta ese momento todo eran sueños y alegría. Sacaron sus ahorros y contrataron un maestro de obras y su grupo de albañiles para remodelar aquel caserón. Llegaron a un acuerdo, compraron los materiales y pagaron un dinero para que el trabajo comenzara de inmediato. Sin embargo, al paso de los días y al no recibir reporte ninguno del avance de este, acude a aquel lugar y grande fue su sorpresa al no encontrar a nadie dentro. Extrañado de ver herramientas regadas por el piso, algunos sacos de cal y cemento rotos y esparcidos también por allí, y el material de construcción aún sin tocar. ¿Pero dónde están todos?, se preguntó. Aquel hombre muy enojado va en búsqueda del maestro de obras al que había contratado para pedirle una explicación del por qué no habían empezado a trabajar. Cuando se encuentra con el maestro, sin dejarlo decir una palabra, toma el dinero que ya le había adelantado y dándoselo directamente en su mano le dice: aquí tiene su dinero, quédese hasta con las herramientas, nosotros no volvemos a ese maldecido lugar. Por más que buscó una explicación de aquel jefe de obras, no encontró más que evasivas y el reiterado argumento de nosotros no volvemos a ese maldecido lugar. Por más que trató de convencerlo, no pudo hacerlo. De tal manera que, entre enojado y confundido, se retira y avisa a su esposa de lo que estaba sucediendo. Por algún tiempo estuvo tratando de contratar albañiles de uno y otro lado de la ciudad, del Estado de México y hasta de Puebla, pero siempre pasaba lo mismo. No podía ser que los albañiles se quedaran a trabajar apenas un día, ya que estos no se aguantaban ni 1 ni 2 días. Ellos se iban, diciendo que aquella casona algo tenía, que estaba maldita. ¿Por qué? Porque los asustaban mucho. El matrimonio, escéptico de estas cosas, decide comprobar por sí mismo todos estos díceres, argumentándose que son cosas de gente inculta, supersticiosa, de tal manera que toman la decisión de pasar la noche dentro del caserón y así salir de una vez por todas de dudas de qué es lo que ahí pasa. Tiempo después, cuando narraron esta amarga experiencia, contaron que aquella fue una muy mala decisión, que eso fue la peor experiencia de su vida. Contaron que desde que entraron a la lóbrega casa se sintieron observados y que algo que notaron fue que había más frío adentro que afuera. A la distancia parecían escucharse vagos murmullos, pasos, ruidos, y que por momentos les parecía ver algo oscuro como sombras que parecían escabullirse entre los rincones, pero pensaron que todo eran cosas de su imaginación. Entonces, ya sintiéndose cansados, decidieron irse a acostar, pero siempre aclarando que sin poder conciliar el sueño por el frío extremo que se sentía ahí. Siguiendo con la historia, ellos platicaron que eran las 2:30 de la madrugada aproximadamente cuando empezaron a escuchar aquellos gemidos más fuertes.
pasos que se acercaban poco a poco a la habitación donde estaban, y fue en ese instante que, incorporándose de su lecho, observaron que en el umbral de la puerta apareció algo que describieron como una sombra alta, oscura, y que les pareció amenazadora y fuerte. La habitación parecía ser un refrigerador en ese momento. Aquel ser daba gritos lastimeros señalándolos. En un instante, este ser o sombra o lo que fuera, se abalanzó sobre el esposo y lo inmovilizó. La señora se levantó de la cama pegando de gritos, y mientras avanzaba las cosas y objetos se movían y se aporreaban contra la pared y el suelo. Toda la habitación era un caos de objetos que volaban, lamentos y gritos. La mujer, en un momento de lucidez en mitad de aquel momento de pánico, sale corriendo de la habitación y llega hasta la calle dando gritos de auxilio. Adentro, el esposo con mucho esfuerzo logra soltarse de aquel ente demoníaco y, haciendo un esfuerzo sobrehumano, sintiéndose ahogar y que las piernas no le respondían, logra llegar a tumbos a la calle junto a su mujer. Sin comprender lo que había pasado, siguen pidiendo ayuda volteando atrás sin detenerse. Contaron que sintieron un alivio cuando vieron el paso de una patrulla y rápidamente le pidieron ayuda, argumentando lo que les había sucedido y que sus cosas se habían quedado adentro, pero que no querían ir a buscarlas, su ropa, las llaves del coche y otras cosas. A primera instancia los oficiales de la patrulla pensaron que aquella pareja estaban tomados, pero a fuerza de oír sus argumentos y ver su miedo, se convencen de que no, y de que hay algo cierto en todo esto, por lo que pensaron que quizás algunos mozalbetes entraron al caserón para jugarles una broma muy pesada asustándolos. Por lo que, solicitando el apoyo por radio, hacen llegar hasta el lugar más patrullas. El matrimonio platicó que en total fueron 6 oficiales los que deciden entrar a la casa. Sin embargo, cuando aparentemente todo estaba en calma, a los 5 minutos se escuchan detonaciones de arma de fuego, gritos, y entonces vieron como los 6 policías salen huyendo de aquel lugar pálidos, gritando aterrorizados, como si hubieran visto al mismísimo demonio. El comandante, entre resuellos agitados, les dice: ¿quién sabe qué tiene esta maldita casa? Si ustedes gustan, les llevo a un hotel mientras amanece para que pasen la noche, pero nosotros no volvemos a entrar. Como esta, hay muchas otras historias de personas que han tratado de entrar a la llamada Casona de Fidel, una misteriosa casa abandonada de la colonia Roma, finca que tiene más de 120 años. Incómoda, encantada, embrujada, llena de fantasmas, son algunos adjetivos con los que los vecinos han nombrado por años a esta casa. La leyenda de la Casa Negra en la colonia Roma ha trascendido el tiempo de tal manera que hasta nuestros días la leyenda prospera de la mano de su deterioro. La leyenda comienza con el supuesto hospital que albergó ese recinto en el año de 1935, cuando supuestamente era ocupada como albergue para enfermos de una terrible pandemia de aquellos años, la tifoidea. Esta afección era una memoria que había resultado de la revolución. En aquellos años se creía que la enfermedad estaba relacionada supuestamente con la posesión demoníaca, por los síntomas tan escabrosos que presentaba. Fue una noche cualquiera, según la tradición oral, que los vecinos muy conservadores deciden en un acto bárbaro y sin escrúpulo encender fuego a las instalaciones de ese hospital. Por tanto, esas personas que estaban dentro, enfermos siendo atendidos, y el personal médico y enfermeras que les cuidaban, fueron alcanzados por las llamas. Muchos de ellos no alcanzaron a salir, muriendo trágicamente dentro del lugar, muriendo quemados o asfixiados por el intenso humo. Pero en los periódicos de aquellos años no se cuenta el relato de estos hechos, ya que esta conseja, se dice, fue silenciada en su momento y que la memoria pasó de voz en voz hasta formar la leyenda. Aunque algunos vecinos comentan que aún hoy día se pueden escuchar gritos, lamentos y ver extrañas sombras merodear por las ventanas. La leyenda fue acrecentándose con el paso del tiempo. La misma dice que después de algunos años de estar abandonada, la casa se pone a la venta y que ésta fue remodelada. Los nuevos dueños pudieron disfrutar parte de la estructura original de la casa, que misteriosamente no había sufrido mayor daño durante el incendio. Los nuevos dueños, se comenta, también tuvieron una corta estadía en esta casona. Esta vivienda, ubicada en el número 191 de la calle Álvaro Obregón, después de unos años fue vendida a un señor de apellido Mondragón, que ocupó la casa con su familia.
pero que después de 3 meses de habitar la casa y comentar las cosas extrañas que ahí se vivían, los 5 integrantes de la familia, el matrimonio Mondragón y sus 3 hijos, amanecieron inexplicablemente muertos de forma por demás extraña y profundamente misteriosa, ya que ni los investigadores pudieron determinar las causas de las muertes. Se cree que eso condenó la casa a una maldición de la cual ya no ha podido liberarse. Desde entonces los ambulantes que se colocan fuera de la Casa Negra, algunos aseguran pueden sentir una vibra pesada y escuchar gritos o ruidos extraños provenientes de la casa. Cuentan que algunas noches a partir de las 10 se escuchan gritos desesperados en el viento pidiendo ayuda, que dentro del inmueble abandonado se azotan las puertas y las ventanas, que la casa no ha podido ser restaurada por la gran cantidad de fenómenos paranormales que ha hecho que los trabajadores se vayan huyendo aterrados. Debido a que la casa quedó en manos del gobierno, nadie ha podido ocupar ni como vivienda ni como oficina, y ahora está abandonada. Los indigentes han querido apropiarse del lugar, pero no han soportado una sola noche, ya que la temperatura en su interior desciende drásticamente y de a poco son expulsados de la casa por fuerzas invisibles, según comentan. De acuerdo con la leyenda, el origen de la casa de Fidel se remonta a los años 70, cuando el domicilio era habitado por Fidel, un joven muchacho y sus abuelos, ya que los padres del joven habían fallecido años atrás. Fidel, un joven del que se dice sus entretenimientos merodeaban en vicio y vida disipada, había dejado de responder a las indicaciones y consejos de sus abuelos desde hacía mucho tiempo atrás, por lo que su deseo juvenil en experimentar nuevos tintes de la vida no había hecho más que acrecentarse, hundiéndolo poco a poco. Su modo irreflexivo de vida hizo que no tomara mucho tiempo para que se uniera a una secta, la cual había descubierto gracias a unos compañeros de su escuela. Después de este suceso, los jóvenes empezaron a frecuentar aquella secta donde se celebraban, se cuentan, sus ritos muy oscuros. Estos, muchas de las veces en los sótanos de la vieja casa, donde aprovechaban para consumir sustancias prohibidas, realizar desenfrenos y algunos otros eventos atestados de inmoralidad. Bajo este panorama, los abuelos del muchacho se encontraban temerosos por la presencia de dichos individuos y, como lo temían, eventualmente sus grandes temores se hicieron realidad. Días pasaron de que aquel caserón no se escuchaba ni un ruido, que todo aquello era silencio y abandono y que no había quien ni siquiera se asomara, que no había luces por las noches. Los vecinos aseguraron que la presencia de Fidel y sus abuelos no había sido observada por nadie durante varios días. Estas sospechas habían aparecido dado que era costumbre que el abuelo saliera todas las mañanas a barrer su banqueta, costumbre la cual nadie había atestiguado que efectuara por más de una semana. El tiempo transcurrió y las sospechas sobre si había ocurrido algo desafortunado dentro de la casa estaban en aumento. Luego, se aseguró que varios vecinos percibieron un penetrante olor a descomposición. Esto al pasar por el frente de la casona. De este modo, un grupo de personas decide acudir a las autoridades para asegurarse que todo estaba en orden dentro de aquel lugar. Se dice que una vecina dueña de un negocio cercano trataba desesperadamente de contactarse con los ancianos y con el nieto gritando sus nombres, pero su intento fue en vano, ya que no obtuvo respuesta alguna. A la llegada de los agentes policiales y ver que no hay respuesta positiva a sus llamados, deciden entrar. Al abrir la puerta, el olor es sumamente fétido, pero siguen avanzando. Llegan a las escaleras y con precaución comienzan a subir al primer nivel, donde se encontraban las habitaciones. Desde un pasillo, se percatan de que una recámara se encuentra abierta. Se acercan en medio de aquel olor nauseabundo, presintiendo ya algo terrible, y al traspasar el umbral, dentro encuentran el desagradable infortunio por el cual la casa es recordada hasta el día de hoy. Los vecinos, al ser informados por los elementos policíacos, se encontraban sumamente perturbados por lo que los oficiales les habían dicho que habían presenciado. Comentaron además un hecho macabro, ya que habían encontrado el cadáver de Fidel, quien se encontraba desnudo y colgado de una lámpara de un salón con una cadena metálica. Debajo de él se encontraba un muy perturbador mensaje: Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento. Y según se rumora, tenía pintados unos símbolos muy extraños. Después de este macabro suceso, algunas otras familias han intentado permanecer en el domicilio, pero ninguna ha perdurado, dado que, de acuerdo con los rumores, suceden eventos de tinte paranormal.
La vieja casona de Fisel fue clausurada y ha estado abandonada por muchos años. Aquel matrimonio que en los 80s ganaron el juicio y el juez los nombró herederos de la propiedad, se convencieron que esa casa, sin lugar a dudas, está maldita. Según datos del portal de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, el PAOT, el inmueble no tiene antecedentes en investigación o suspensión de obras. En el apartado de características patrimoniales aparece la leyenda: la información actualmente continúa siendo procesada y validada por el PAOT, por lo que el inmueble no está a la venta o renta alguna.